los progresistas, los socialdemócratas, vivimos una gran paradoja, que es la convicción o la intuición, más allá de cualquier sectarismo ideológico, de que la respuesta a los problemas de la globalización y de la crisis sería no solo más solidaria, sino más eficiente si fuera una respuesta progresista. Sin embargo, esa idea que subyace en nuestro pensamiento creo que se está moviendo en espiral desde hace algún tiempo sin encontrar un camino disruptivo para que todo el mundo la comprenda, la aprehenda, se haga con esa idea. Esta tribu ideológica a la que pertenezco, en el año 96 me encargó que analizara los efectos de la globalización. ¿Qué es la globalización? ¿Qué efectos empieza a producir o va a producir en el futuro? Hice un trabajo apasionante que, como casi siempre en esos trabajos que hace una comisión, condujo a la melancolía, porque presentamos las conclusiones en el 99, la firmaron todos los primeros ministros socialdemócratas de la época, se metió con reserva en un cajón, tal vez podría recuperarse, porque verán, los problemas, los desafíos de la desigualdad no empiezan con la crisis financiera 2007-2008. Los problemas de la desigualdad son problemas del modelo de globalización que vivimos. Por tanto, tienen ya 20 años, por decir algo. ¿Es compatible que haya disminuido la pobreza en términos relativos en el mundo con la emergencia fantástica de África, América Latina, etcétera? ¿Con que hayan crecido las desigualdades? Sí, sin duda. No conozco ninguna economía en el mundo que no haya estado sometida a la presión, ni en el este ni en el oeste, de un crecimiento que ha sido un crecimiento extraordinario desde el punto de vista de la historia del mundo, impulsado por la revolución tecnológica y por ese fenómeno de la globalización, pero no conozco ninguna economía que haya mantenido la visión socialdemócrata, incluso cuando gobernamos los socialdemócratas, de crecer y redistribuir el ingreso. Por tanto, la redistribución del ingreso, es decir, la desigualdad, ha crecido en todos los modelos. Si quieren, en el modelo chino, que saca de la pobreza a 400 o 500 millones de personas, pero que distribuye el excedente, el crecimiento, la generación de riqueza de manera absolutamente desigual, en un modelo, digamos, del capitalismo más feroz del siglo XIX. Y lo mismo ha ocurrido con todo el mundo. La gran derrota, en términos coyunturales, espero, de la socialdemocracia o de los progresistas ha sido el crecimiento de la desigualdad en el modelo. O, si quieren, algunas ideas de falsa prosperidad, a la que nos quieren devolver los conservadores en una especie de utopía regresiva. Tenemos que recuperar la senda, dicen, de la prosperidad perdida. Esa senda de la prosperidad perdida fue la que llevó a la implosión del sistema financiero. Por tanto, tenemos base para poder analizar esto. Lo que ha hecho la crisis, primero financiera, segundo económica y en tercer lugar y ahora política, y por tanto está en las manos de la política utilizar los instrumentos de los que hablaba Gordon Brown, en una situación en que hay una crisis de gobernanza de las democracias representativas que se inserta en la crisis de gobernanza europea y en la crisis de gobernanza global que atribuimos al G20. En medio de esa crisis, la gente ya olvidó que la crisis fue la implosión de un sistema financiero no regulado o llamado autorregulado, con la mano invisible del mercado, con una cantidad de productos financieros que no tenían nada que ver con la economía real, ni con el crecimiento real de la economía, ni con el crecimiento del comercio mundial, etcétera, que empezó así, que se trasladó inmediatamente a la economía real, que produjo un coste enorme en el esfuerzo de rescate de ese sistema financiero y un coste derivado mucho mayor en Occidente para paliar las consecuencias sociales de esa implosión del sistema financiero.
Y que una vez hecha esta operación, vivimos en la pregunta que me hace Calderón, en la obsesión de la deuda contra la que hay que luchar inmediatamente y abruptamente a la mayor velocidad posible, contrayendo la economía y haciendo más difícil incluso la propia estabilidad presupuestaria. Y olvidando los elementos desencadenantes de la crisis, no solo los elementos de modelo, sino los elementos desencadenantes de la crisis financiera. Por tanto, como dice Gordon Brown, lo ha hecho con toda claridad, a estas alturas de la película, los agentes financieros que nos llevaron a esta crisis nos piden que nos ocupemos de la deuda que se provocó por la implosión del sistema financiero y no de la regulación razonable del funcionamiento de un sistema financiero que no ha cambiado desde antes de la crisis y que probablemente, por eso tenemos de nuevo en Europa esas tensiones, está incubando la siguiente y probablemente la siguiente, con una diferencia fundamental. El primer rescate con las consecuencias sociales y económicas de la recesión, los ciudadanos lo vieron mal, con sufrimiento, pero lo aguantaron. Operaciones como esta a futuro no las van a aguantar. Observen la calle, no se sabe muy bien exactamente si hay una concentración de ese esfuerzo que se está globalizando también como todo en puntos prioritarios. Creo que no, hay bastante despiste en cuanto a los objetivos, en cuanto a lo que se quiere, pero hay una absoluta claridad en cuanto a lo que no se quiere. Dice, esto no volvemos a tolerarlo. Por lo tanto, estamos en una zona interesante y de riesgo en medio de una crisis de gobernanza de la democracia representativa. Punto número uno. El poder que tienen los gobiernos desde el punto de vista formal es el mismo que tenían hace 20 años. La autoridad para ejercer ese poder, la capacidad de transformar la representación de los intereses, esa legitimación del poder que es representar los intereses generales, dando respuesta a problemas como la reforma del sistema financiero, está en crisis. Y está en crisis además porque está desbordada el ámbito de realización de la democracia, de la economía, hasta de la moneda, no es ya el nacional, es un ámbito supranacional. Por eso la crisis que nos amenaza no es solo una crisis española o portuguesa o italiana, es una crisis europea y global. Pero si Europa no es capaz de tener una respuesta supranacional, ¿qué legitimidad tendrá Europa para plantear ante el G20 la necesidad de una respuesta global? Mire, yo en América Latina noto que hay muchos países que han pasado por crisis de la deuda y crisis financiera. Ellos dicen de broma, ¿por qué no nos preguntan a nosotros si tenemos varios másteres en gestión de crisis financiera? Pero lo ven con un cierto disfrute. Dice, bueno, los maestritos que nos han dado tantas lecciones en los años 80 sobre la crisis de la deuda, ahora no saben qué hacer con la crisis de la deuda. Así que están viendo con una cierta satisfacción las dificultades de Estados Unidos y las dificultades de Europa para enfrentar los problemas. Hace pocos días me reuní con un grupo muy significativo de empresarios y de responsables políticos en Argentina. Y los veía disfrutando viendo las enormes dificultades que teníamos para responder a problemas que han sido perfectamente descritos por Gordon Brown, decía usted. Y les dije, por favor, que este disfrute se parezca al remate de cualquier gozo erótico, que sea intenso pero que dure poco. No por nada, no porque se vuelvan solidarios, sino por puro egoísmo inteligente. Porque después, si se produce una contracción de la economía europea, como se está produciendo, y se contagia a Estados Unidos, como se está contagiando, se va a producir un efecto pandémico en la economía mundial. Lo siento mucho. La globalización dicen que es interdependencia creciente, espoleada
es un gran cambio civilizatorio, mayor que el del paso de la sociedad agraria y artesanal a la sociedad industrial, mayor que el paso del medievo al Renacimiento, y con la dificultad de que se está produciendo en 20 años. Pues bien, ahora lo característico de la interdependencia, ¿qué es? Que toda epidemia se convierte en pandemia. Por tanto, si uno goza de que la epidemia afecta a un rincón del mundo, en esta parte el rincón europeo, en este momento el rincón europeo o incluso el de Estados Unidos, dice, oiga usted, reaccione pronto porque esa epidemia va a ser una pandemia y ya ven ustedes cómo está cayendo el precio de la soja en los mercados internacionales, cómo se está ajustando la economía brasileña y cómo China ha decidido ya bajar el crecimiento, no aumentar el consumo, bajar del crecimiento del 9 o del 10 al 7 o el 8, quien lo viera, ¿verdad? Pero bajar 2 puntos el crecimiento de China no es baladí. Han intentado impulsar la economía interna, siguiendo el razonamiento Gordon Brown, justamente para compensar los efectos de la recesión que indujo la crisis financiera, que empieza con hipotecas basura, Lehman Brothers y demás, pero una vez que se les ha recalentado excesivamente la economía, vuelven a tratar de enfriarla y se convierten en un actor fundamental de la economía mundial. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para provocar en el debate? Yo estoy absolutamente convencido de que la respuesta, primero, más eficiente y segundo, más próxima a lo que nos mueve, que es la solidaridad, es la respuesta socialdemócrata o progresista. Una respuesta que sea capaz de garantizar un crecimiento sostenido y sostenible, generador de empleo y capaz de redistribuir el excedente que se crea, y la redistribución más operativa es siempre la redistribución indirecta a través de la educación y del cuidado de la salud. Este modelo, que dicen que está en decadencia, yo lo defiendo por su eficiencia, no solo porque creo solidariamente en el modelo, sino porque creo que es más eficiente. Lo que está en decadencia es el modelo de una globalización que aumenta la desigualdad hasta estallar en crisis como las que hemos vivido. He seguido los pasos de ese fenómeno desde los años 90, cuando nadie quería hablar de estas cosas. Y lo primero que se globalizó fue el funcionamiento del sistema financiero. Y lo segundo que se globalizó fue la economía, el comercio y la estructura de las empresas, que no son las multinacionales al uso de las que hablaba la vieja izquierda, que diría Blair, que a mí me molesta porque hablaba de vieja izquierda y de nueva derecha, lo cual es siempre darle un poco más de mérito a la derecha, que también era vieja con propuestas del siglo XIX, de un o de un liberalismo excesivo que tenía poco que ver con las necesidades del mundo. Por tanto, he visto que en esa evolución de la economía mundial, además hay lo que llamo a veces, para divertirme, de distintos estados de ánimo. Aquí ha dicho Gordon Brown la realidad del estado de ánimo de Europa, que empieza a contagiarse a Estados Unidos, que nunca lo tuvo así, que siempre ha sido el país de las nuevas fronteras, el país que siempre afronta todas las crisis con optimismo, etcétera, y ahora se extiende la convicción entre esta sociedad de clases medias de que los hijos tendrán menos oportunidades que los mayores. Les aseguro que es exactamente lo contrario de lo que se siente en Brasil, o lo que se siente en China, o lo que se siente en la India. Hablo de estados de ánimo. Los estados de ánimo son exactamente los contrarios. Por tanto, ¿qué nos pasa? Tenemos un mundo que ha mejorado desde el punto de vista de la creación de riqueza, que ha sacado de la pobreza a millones y millones de personas a un ritmo que no hubiera salido, y un mundo que es crecientemente desigual, con un sistema financiero desbordado por sus propios errores, sin marco regulatorio y sin previsibilidad, que exige una reforma rápida. Y que ahora hemos perdido no el poder, la autoridad para hacer la reforma. Se resisten los actores del sistema financiero a que hagan la reforma, a que se haga la reforma. ¿Para qué? Para que cumplan la función básica. Un día dije en un acto como este, ciudadano busca entidad financiera que lo trate como tal,
que sea capaz de aconsejarle prudentemente qué hacer con su ahorro y cuando necesita un crédito que se lo dé aconsejándole prudentemente cuál es el volumen de crédito que necesita y cómo lo debería emplear. No, pero ya no somos ciudadanos, somos instrumentos para esas operaciones de ingeniería financiera que se inventaron y que siguen funcionando, que se llaman derivados estructurados, que solo hacen rico a los que la proponen y que nada tienen que ver con el crecimiento real de la economía ni con la generación de riqueza, ni siquiera con la condición de ciudadanía. Y lo que grita en la calle, si usted me pide que lo vote, yo le doy el voto para que me gobierne a mí, pero también para que gobierne los mercados financieros, para que me gobierne a mí y a los demás en representación de los intereses generales. ¿Estamos cumpliendo esa función? No. Tenemos dos desafíos. Europa tiene que perder la obsesión por la deuda sin perder la orientación de la necesidad de ir a la estabilidad presupuestaria de medio y de largo plazo. No es tanto la carrera por acabar cuanto antes con el déficit o con la deuda, no es tanto el vértigo en el que se han metido las autoridades europeas con una ceguera que no sé de dónde viene, pero incomprensible respecto de los efectos contractivos de la economía europea, que está parando ya las exportaciones alemanas y por tanto el crecimiento. Alemania, que tiene muy poco consumo interno y que se va a sumar a la falta de crecimiento de la economía europea en su conjunto, sino modular el ajuste en déficit y deuda que necesitamos hacer con la necesidad de impulsar las infraestructuras de las que hablaba Gordon Brown. Tenemos instrumentos, sí, no solo hay países que tienen un liderazgo objetivo. Cuando hablo de liderazgo objetivo, quiere decir que a veces la responsabilidad subjetiva de ocupar ese puesto objetivo de liderazgo no se corresponde con un liderazgo positivo. Eso es lo que está pasando en Alemania ahora. Y la gran aportación civilizatoria de la construcción europea era que hace 80 años, 90, se resolvían las diferencias a cañonazos. Ahora se resuelven en torno a una mesa, pero diciendo la verdad de lo que pensamos. Cada uno tendrá la suya, pero ahora parece que hay miedo de decir verdades como esta. Alemania se está equivocando. Y si se está equivocando hay que decirle que se está equivocando. Por tanto, ¿qué esperamos del Consejo Europeo? O de la reunión de la semana que viene, que volveré a estar con Gordon Brown. Esperamos que dé una respuesta de gobernanza financiera europea para poder ir al G20 con una legitimación que no tiene en este momento para hacer ninguna propuesta que sea operativa en el G20. Y en el G20, ¿qué podemos esperar? Primero, no es una organización, digamos, internacionalmente avalada por una institucionalidad, pero es el único instrumento de gobernanza económico-financiera que tenemos en este momento, reconociendo una realidad que ya no es el G7, ni la broma que nos inventamos del G7+1, que se convirtió después en el G8, que reconoce lo que acaba de contar Gordon Brown, que la economía mundial cambió y por tanto que o el G20 se encarga de ¿qué? De asumir globalmente la reforma del sistema financiero para hacerlo previsible y para que cumpla su función de captar ahorro y facilitar el crédito para la economía productiva, su función básica, y otras cosas habrá que analizarlas. Y segundo, ¿para qué? Para que estudie, analice y dé respuesta a los desequilibrios macroeconómicos del mundo. Con los desequilibrios actuales no habrá una perspectiva de crecimiento sostenible a medio plazo. Por eso, en América Latina dije, oigan, cuando el 50% de la economía mundial, que sigue siendo Estados Unidos y Europa, se contraiga y se pare, ahora ya no mandamos en el precio de las materias primas, como mandábamos hace 30 años, y por cierto en el precio de las manufacturas. No, esto ya se ha acabado. La demanda no depende solo de eso, pero sí depende en gran parte de eso. Pues somos el 50% de la economía, y acaba de decir Gordon Brown, y el 60% del consumo, porque tenemos un PIB per cápita mayor. Si se contrae la economía y el consumo de Europa y de Estados Unidos,
los países emergentes tienen que frenar. Por tanto, estamos, no sé si ante una recesión, se lo dejo a los técnicos, ante una amenaza de contracción de la economía mundial. La respuesta para el crecimiento y el empleo, desde mi perspectiva, tiene que ir además acompañada no solo de reforma del sistema financiero y reequilibrio de los desequilibrios macros a nivel mundial, que debería hacer el Fondo Monetario Internacional si se fortaleciera y fuera un poco más independiente de las presiones políticas que recibe a la hora de hacer esos análisis, debería ir acompañada del impulso de un modelo de crecimiento con redistribución del excedente para mejorar las condiciones de vida de millones de ciudadanos, eso sí, interconectados por una realidad que es la globalización impulsada por la revolución tecnológica.